Que ahí le va a aparecer algo. Adelante, Alberto. Ok, dice, se muestra la composición de 3 productos, el A, el B y el C. Aquí nos muestran este diagrama. Este diagrama, bueno, siempre hay que tener presentes nuestros diagramas de dónde van nuestras piezas o de dónde vienen nuestras piezas y cuánto tardan y cuánto hay de pérdida. Siempre hay que tener presente eso y cuánto hay en inventario. Siempre hay que tener como que presente eso. Aquí en este ejemplo dice, las cifras que están entre paréntesis en este diagrama son los porcentajes de pérdida y las cifras entre corchetes representan las demoras de fabricación para la pieza, así como las demoras de entrega para las materias primas. Aquí nos piden determinar las cantidades por fabricar u ordenar. Eso es lo que vamos a decirle al que compra las materias primas o el taller que me va a hacer las piezas. ¿Cuántas piezas vamos a necesitar para hacer estos 3 productos? ¿Ok? Entonces, aquí nos situamos en D para saber cuántas piezas vamos a pedir y en qué periodo. Aquí está nuestro programa global. Este programa global es como las piezas que vamos a producir, ya sea en 6 meses, en 6 semanas, en 6 días, no lo sabemos, pero son periodos. Los periodos que ellos quieren hacer, pero eso es lo que vamos a producir de cada producto. ¿Ok? Entonces tenemos el producto A, B y C. Vamos a ver cuántas piezas necesitamos de D. Para hacer A, B, C, A, B o C, no, A, B, C, vamos a necesitar piezas de D. Aquí nos dice nuestro diagrama que de D se van 2 para A y 2 para B. Entonces, lo que debemos hacer principalmente es calcular las cantidades brutas requeridas. Próximamente, analizar las cantidades brutas que se van a mandar para fabricar para D. Y luego checar nuestro inventario para ver cuántas podemos, cuántas ya tenemos. Y lo que seguiría sería calcular la cantidad neta requerida total, pero teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida. Y por último, ya nada más sería clasificar la cantidad neta total requerida en el número de periodos equivalentes, o sea, cuánto se va a necesitar para cada periodo. Eso es lo que nos dice el libro que debemos de hacer y es lo que vamos a hacer. Entonces, de D vamos a necesitar para A y para B. Entonces, cantidad bruta requerida para A, nos dicen qué vamos a hacer. En el programa global nos dice que necesitamos para el periodo 1 200 productos de A. 200 productos A necesitamos. ¿Y cuántas piezas para el periodo 1 necesitamos de D? Pues la tenemos que multiplicar por 2 porque vamos a ocupar 2 piezas de D para hacer un producto de A. Entonces, en vez de 200, necesitaríamos pedir 400 piezas en el periodo 1. Cantidad bruta requerida para B. En el programa global nos dice que para el periodo 1 necesitamos 100 productos de A. ¿Y cuántas piezas? Vamos a ocupar 100 productos de A, pero como son 2 piezas que vamos a necesitar de D, lo vamos a multiplicar por 2, entonces serían 200 piezas para el periodo 1. Y en la cantidad total requerida necesitamos 600 piezas. Y así vamos a ir rellenando para los pedidos posteriores. Entonces aquí serían así. Aquí serían 200. Les digo, los multiplicamos por 2, pero porque hay 2 flechas. Y estas flechas indican el número de piezas que se necesitan para cada producto. Y ya me equivoqué. 500, 400 y 500. Y abajo son 200 y aquí. En los periodos vacíos, pues nos están diciendo que no necesitamos piezas, entonces pues no encargamos piezas para eso. Posteriormente de que hemos llenado esto, que son las piezas que necesitamos para hacer los productos A y B, ahora checamos nuestro inventario. En inventario nos dice que de la pieza D tenemos disponibles 700 piezas ya. Entonces, en el periodo 1 vamos a ocupar 600 piezas.
pero ya tenemos 700 en inventario, entonces nos sobrarían en inventario 100 piezas todavía nos sobrarían. Para el segundo periodo necesitamos 300 piezas. En inventario solo tenemos 100. Entonces, para cubrir el segundo periodo nos faltarían 200. Las 200 piezas son las que vamos a encargar, ya sea si la empresa tiene un taller donde mismo se fabrican las piezas o las tenemos que mandar a pedir a otra fábrica. Entonces, como ya no tenemos nada en inventario, entonces las piezas se van bajando porque pues ya no hay nada en inventario y son las que se necesitan pedir. Entonces, esto es lo que vamos a pedir en cada periodo. Cantidad total neta requerida incluyendo pérdida. ¿A qué se refiere esto? A que las que vamos a mandar a pedir, si es en nuestra misma empresa, yo lo entendí así, como que otro taller fabrica estas piezas, pero ellos no se dan la tarea de ver si funcionan o no funcionan. O sea, ellos nada más te las fabrican. Entonces, nuestro taller se encarga de checarle si funcionan o no funcionan. Y aquí nos dice que tenemos pérdida del 5%. Aquí nos dice y está entre paréntesis y significa pérdida. Entonces, de esa pieza tenemos el 5% de pérdida. Entonces, nuestro taller lo va a checar y va a decir, pues como ya vimos que tenemos el 5% de pérdida, entonces vamos a encargar más piezas para compensar y obtener nosotros nuestras 200 piezas que necesitamos. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántas piezas vamos a encargar? Vamos a utilizar las piezas que necesitamos y las vamos a dividir entre 1 menos la pérdida, que del 5% sería 1 menos 0.05. Nosotros encargaríamos 211 piezas. Aquí me daba una fracción, pero obviamente no podemos pedir 0.75 de piezas. Entonces esta fórmula la aplicamos a todas y ya nos dice que esto es lo que vamos a pedir, ya incluyendo las pérdidas que podamos tener. Entonces ya, cantidad total neta requerida clasificada. Esto se refiere a lo mismo, a estas mismas cantidades, pero aquí tenemos que tener en cuenta la demora. ¿Cuánto tiempo o cuántos periodos tarda en llegarnos esas piezas? Entonces, aquí igual en nuestro diagrama, aquí nos damos cuenta que dice que se tarda un periodo. Los corchetes son demoras, entonces aquí me marca una demora. Entonces, si yo la pido en el segundo periodo, me va a venir llegando hasta el tercer periodo. Entonces, vamos a recorrerlas un periodo antes para poder, yo las pido en el periodo 1 y me van a llegar justamente cuando los necesite en el periodo 2. Entonces ya estaría, esto sería lo que le encargaríamos ya sea a nuestro proveedor o a nuestro taller. Le diríamos, ¿sabes qué? Necesito 211 piezas. Bueno, nosotros llegaría el periodo 1 y nosotros inmediatamente haríamos el pedido. 211 piezas de necesito para que me las traigas para el segundo periodo y yo ocuparlas, ya teniendo en cuenta la pérdida que podemos tener. Posteriormente, así seguiría con todas las demás piezas. Por decir, la pieza E, lo vamos a hacerla. En la pieza E, aquí ya me adelanté a poner cuánto tenemos en inventario, perdón, para ya ir de una vez calculándolo. Entonces aquí tenemos a E. A E necesitamos mandamos una pieza para F, necesitamos 3 piezas para C y una pieza para D. Entonces aquí las tenemos. Entonces, cantidad bruta requerida de D, bueno, para D, solo es una y nos están pidiendo 211. Perdóname. Permítanme un poquito. Sí, nos están pidiendo 211, que es las que tenemos acá arriba. ¿Sí? Entonces, para D nos piden 211. Para C, nos piden 3 veces de lo que nos piden, pero aquí no nos pide nada. En el periodo 1 no nos pide nada para C. Pero entonces sería 0
por 3 porque son 3, nos sigue dando 0, entonces aquí no ponemos nada. Y para F, creo que ya vi cuál me fue mi error. Creo que las acomodé más. Tenía que haber calculado primero F. Sí, una disculpa. Es que no chequé bien esto. Vamos a calcular F. Es de la misma manera, todo funciona de la misma manera. Vamos a calcular F. Para B necesitamos 2 veces de lo que nos pidan en B. Nos piden 100, aquí serían 200. Y para C necesitamos una, pero no nos piden en el periodo 1, no nos piden nada. Entonces no lo llenamos. Para B en el periodo 2 no nos piden nada. En el periodo 3 nos piden 200. Bueno, nos piden 100, pero lo tenemos que multiplicar por 2. Y en el periodo 5 también. En C, en el segundo periodo nos piden 200, que están aquí. Y lo multiplicamos por 1, pues serían las mismas 200. Y en el periodo 3 no nos pide nada. En el periodo 4 nos piden 300. Ponemos 300. En el periodo 5 no nos pide nada. Y en el periodo 6 nos piden 250. Entonces ya otra vez tenemos las que necesitamos. En inventario tenemos 400 menos 200. Nos quedan 200 todavía. 200 menos 200. Ya no nos queda nada en inventario. Y aquí nos vuelven a quedar 200 unidades. Aquí 300 que necesitamos pedir, 200 y 250. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Creo que no. Parece que no. Ahora vamos a ver vamos a ver la cantidad neta requerida, incluyendo la pérdida. Lo mismo, ponemos las que necesitamos y la vamos a dividir entre 1 menos la pérdida. Hay que ver cuánto tiene de pérdida. Aquí tiene del 10%. Entonces sería 1 menos 0.1 y ya nos darían. Necesitamos 222 piezas para ahí. Y copiamos la fórmula y ya vemos que las piezas que ya necesitamos con referente a lo que vamos a encargar, ya contabilizando lo de la pérdida. Y por último hay que ver en cuántos periodos nos las traen. Entonces DF tiene demora de 2 periodos. Entonces si la necesitamos en el periodo 3, vamos a pedirlas desde el periodo 1. Y ya las pedimos desde y nos va a llegar hasta el periodo 3 cuando las necesitemos. Ahora sí, nos regresamos a la anterior. Bien, ahora sí. Ya tenemos la cantidad requerida para D, que serían estas de arriba, las que ya habíamos calculado anteriormente, las de D. Pero desde E volvemos a agarrar nuestro diagrama, porque ese se ocupa para todo. Entonces, para D solo necesitamos una, entonces van a ser estas mismas. Entonces solamente las pegamos. Yo creo que las escribo mejor. ¿Cuántos vamos a necesitar de C? Son 3 veces lo que nos pidan de C. Entonces, de C en el periodo 1 no nos pide nada. Aquí no serían 600 porque se multiplica por 3. Aquí no nos pide nada. Aquí serían 900 y 750. Porque son de C y se están multiplicando por 3. Y luego, posteriormente, ¿cuánto necesitamos de F? De F igual nada más es una. Y ya las calculamos hace rato y son estas. Ahorita las pongo. Son 202, 363,
y 278. Sí. Y nos damos cuenta que en almacén tenemos 1503. Entonces nada más a 1500 le restamos las que vamos a ocupar. Nos sigue sobrando eso. Otra vez lo que tengo en inventario menos lo que voy a ocupar. Aquí ya se pasaría y aquí nos dicen que necesitamos 431. Ya para el periodo 2, para completar el pedido que nos están haciendo. Y posteriormente, como ya no tenemos nada en el almacén, pasamos todo lo que ya habíamos, bueno, todas las piezas que vamos a necesitar. Otra vez vemos cuánto tiene de pérdida para saber cuántas vamos a encargar. Sería 1 menos lo que tiene de pérdida. De pérdida tiene 2%, entonces sería 0.02. Y encargaríamos estas piezas de cada una. Y por último, hay que ver cuánto se tardan pues en hacérnoslas. Solo tiene retraso de un periodo. Entonces las pedimos un periodo antes para tenerlas seguras cuando ya las ocupamos. Ya serían estas, ya sería E. Y F ya la calculamos, posteriormente sería G. Me falta mi diagrama. Es un proceso repetitivo, entonces yo siento que no está tan complicado. Es un poco más tedioso que complicado. Entonces nos posicionamos en la pieza G, está aquí, y nos dice cuánto vamos a ocupar de A. Solo ocupamos una, y nos están pidiendo para el periodo 1, 200. Y vamos a pedir 200, 150, 170, 250, 200 y 250. Eso es de A. ¿Y cuánto nos piden de E? De E nos están pidiendo el doble. Entonces vamos a multiplicar por 2 lo que ya sacamos en E. Entonces serían 440 por 2, serían 880. 880, 1526, 3594, 1074 y 1530. Es la multiplicación de lo que tenemos en E, aquí, por 2. Entonces nos da todo esto. Y esto es todo lo que vamos a encargar de la pieza G, pero tenemos 2,850 en almacén. Lo restamos, bueno, no lo restamos, vamos ocupando las que ya tenemos y nos quedarían de esa manera. Y aquí encargaríamos esto, porque ya no tenemos nada en almacén. Entonces sí tendríamos que encargarlas. Otra vez volvemos a lo de la pérdida, que sería esto, entre 1 menos la pérdida. La pérdida es del 2% igual, entonces sería 0.02. Y estas son las piezas que terminaríamos encargando para G. Y ya nomás hay que ver cuánto tiempo tardan en dármelas. Tiene una demora de dos periodos, entonces las pedimos 2 periodos antes. Y esas serían las piezas que necesitaríamos pedir para G.
Y por último, ya nada más sacamos las que necesitamos para F, perdón, para H. Y lo mismo, todo vuelve a ser lo mismo. Para H necesitamos para E. De H se van a ir para E, pero solo es una pieza. Entonces, las mismas que nos pidan en E, vamos a poner en H. Entonces, como yo ya lo tengo, ya no me lo voy a ir anotando. Pero son las mismas que ya calculamos para E. Son las que ya calculamos hace rato. Y también las que necesitamos para F. Para F son multiplicarlas por 2. Entonces las que habíamos puesto para F hay que multiplicarlas por 2 para pedir las necesarias para H. En este caso es esto. Listo. Estas serían las piezas totales que necesitamos de H, pero tenemos 2.500 en almacén. Las vamos ocupando. Y ya que las hayamos ocupado, pues necesitamos pedir las que nos hagan falta. Y como ya no tenemos nada en almacén, pues pedimos las que necesitamos, ya sin restarle nada, nada. Y volvemos a checar cuánto tenemos para la pérdida. Sería 1 menos la pérdida y estamos en G. La pérdida que nos dice que no hay pérdida. Entonces quedaría el mismo resultado. ¿Por qué? Porque no hay pérdida. Pero por último hay que ver cuánto tiempo tardan en dárnoslas y tardan